Este es un mensaje del Cuerpo de Bomberos Quito. Denuncia los incendios al 911. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Hola con todos, mi nombre es Tomás Salgado y estamos en un episodio de Quito Capaz, el cual desde hoy empieza una nueva etapa. Para este episodio está conmigo una persona muy especial, un querido amigo con el cual hablaremos sobre la tauromaquia y su importancia en esta hermosa capital que es Quito. Así que, Luis, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar aquí contigo, encantado de estar viendo estas hermosas vistas de Quito y encantado de hablar de un tema que me encanta, como son los toros. Bueno, Luis, bienvenido a este programa y empecemos, pues. Primero que nada, lo que quisiera preguntarte, Luis, es cómo nació esta afición a los toros. ¿Desde cuándo tú sientes este interés por este espectáculo que es la tauromaquia? Bueno, alguien podría pensar que como soy español, todos los españoles somos taurinos y nos encanta la tauromaquia, y eso, por desgracia, no es cierto, y peor, no es cierto en mi generación, que es una de las que más perdió la afición a los toros, ¿no? En mi casa sí que mi padre veía toros cuando estaban en la televisión, sobre todo mi tío era muy aficionado y me llevó a las ventas por primera vez, que lo recuerdo con mucho cariño, pero yo aumenté mi afición a los toros estando en Ecuador. Viviendo en Ecuador, empecé a ver la belleza, la verdad que hay en la tauromaquia, y con los años me he hecho más taurino. De hecho, es curioso porque tú como joven, cuando yo iba a las ventas y yo era joven, cuando era estudiante universitario, yo era de los más jóvenes de las ventas. Es decir, las ventas era un lugar donde había mucha gente muy mayor. Ahora, cuando yo voy a las ventas, yo soy de los mayores de las ventas, porque hay mucha gente muy joven en las ventas. Sí que es verdad que en España ha habido una cierta eclosión taurina entre los jóvenes. Y me parece muy interesante esto último que nos comentas, Luis, de que hay una eclosión en los jóvenes en España. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Qué ha pasado en España para que surja esta afición por los toros? Bueno, yo creo que, lo digo por desgracia, porque no sé si es lo mejor, pero yo creo que está vinculado a un pendulazo de la historia. Es decir, las generaciones anteriores vivían invadidas por una retórica ecologista que decía que eso es una tortura, y además una retórica que menospreciaba España y lo español, y eso era bastante mayoritario en cierto tiempo. Sin embargo, por suerte, en los últimos años, los jóvenes están volviendo a apreciar lo suyo, a apreciar lo nuestro, y hay un retomar de el amor a España, y B, en ese amor a España hay un amor a las tradiciones españolas, y ahí han redescubierto los toros, y los toros son verdad, y la palabra verdad tiene que estar, son verdad porque hay una muerte de verdad, hay una belleza de verdad, hay una jugarse la vida de verdad, y en esa verdad es donde lo están redescubriendo. Ahora, me parece muy importante este tema de hablar la tauromaquia como verdad, y más aún ahorita en la juventud. Es muy difícil ver a la tauromaquia como una verdad, más tomando en cuenta que tenemos esta leyenda negra de que es matar a un animal y el animal tiene derechos. ¿Qué se les puede decir a los jóvenes? Incluso de mi parte diría, una pregunta es, si el animal tiene derechos, ¿por qué lo matamos? ¿Dónde está la verdad en ese espectáculo? Muy buena pregunta. ¿Cómo va a tener derechos un animal? Los derechos son intrínsecos al ser humano. Los derechos los tenemos los seres humanos porque somos seres humanos. Y ahí está nuestra grandeza. Y en el momento que se quiere equiparar los derechos de los animales con los derechos de las personas, no se eleva a los animales a la categoría de personas, se reduce a las personas a las categorías de animales. Y quiero decir algo que quiero empezar diciéndolo cuando he dicho esto. Este tipo de argumentos están en libros de primer nivel filosófico. Quiero nombrar a Fernando Savater con Tauroética, y sobre todo a mi querido amigo Antonini de Jiménez cuando habla de por qué debería ser taurino. Y no solo ello, Rubén Amón también ha hecho un libro muy bueno sobre ética taurina. Es decir, no solo tenemos una eclosión de los jóvenes volviendo a los toros, tenemos una eclosión de filósofos pensando en los toros. Y en esa filosofía se está pensando una filosofía de un naturismo veraz, de un naturismo de verdad. Porque ese naturismo de los ecologistas de ciudad que dicen, no, pobrecito toro que se va a morir, pero que son gente que nunca ha estado en el campo, que son gente que nunca ha visto un matadero, que son gente que nunca ha visto un toro de verdad, pero que es una naturaleza Disney, es una naturaleza en la que se creen que la naturaleza te habla. No, mira, los animalitos me hablan. No.
La naturaleza es cruel, es dura, porque es natural, porque no hay escala de moral bueno o malo en un león comiendo un ciervo o en un pájaro comiéndose una lombriz, porque es natural, es verdad. Esas escalas las ponemos los seres humanos y solo las podemos tener los seres humanos. Y en este punto, ¿cómo explicas a un joven el sentido de matar a un animal por diversión, digamos? ¿Es un acto de diversión o hay un tema trascendental en la muerte del toro? Así ya quiero ir. El rito. La palabra rito, mito e hito, ¿no? Que parece lo mismo por una letra y son tan distintos. El rito, la importancia del rito y la importancia del rito en nuestras sociedades. Vamos a dejar algo claro, los toros van a morir. Antes o después van a morir porque todos vamos a morir. Y vamos a dejar algo claro, los seres humanos matamos millones de animales cada año porque tenemos que comer. Matamos cerdos, matamos vacas, matamos gallinas. Está bien, es la naturaleza. Ahora, al toro lo matamos con honor. Al toro lo matamos con un rito, al no toro lo matamos con grandeza, y en el rito hay belleza. Entonces, claro, el problema de aquí es la hipocresía de nuestro tiempo. El problema de aquí es que no te importa que muera el cerdo si no lo ves y luego te lo comes en el plato, pero cuando ves morir al toro te escandalizas. Pero ¿cómo puedes ser tan hipócrita? ¿Qué te crees, que el cerdo no muere, que la vaca no muere? ¡Claro que mueren! La vaca que te asoma al chuletón, claro que muere, pero tú no ves matarla, y como no lo ves, no te escandaliza. Eso no es verdad, eso es mentira, eso es hipocresía, estás siendo un hipócrita. Entonces, al toro se le mata con belleza, y esa es la grandeza de la tauromaquia, es el único arte que se hace en torno a la danza de la muerte. Y la muerte está presente. En sociedades que alejan la muerte a las afueras de las ciudades y hacen tanatorios en las afueras de las ciudades y no hablan de la muerte. De hecho, los medios de comunicación utilizan eufemismos, ¿no? Ha fallecido, ha caído, no, ha muerto. Dilo, porque si no te enfrentas a la muerte de verdad, nunca te vas a enfrentar a la vida de verdad. Di que ha muerto. En esa sociedad hipócrita les escandaliza ver una muerte, pero la muerte está ahí, está presente y es la única verdad absoluta. Me parece muy importante este tema de la muerte y más que nada me entra muchísima curiosidad de qué pasa con la corrida el momento que eliminas esa tercera fase, digamos, de la corrida. Si no hay muerte no podrías tener lo mismo, pero simplemente no muere el animal. ¿Cómo cambia la esencia de la tauromaquia? Bueno, ese es el modelo portugués, ¿no? En Portugal les han intentado conservar los toros sin la muerte del animal. Lo primero y más importante es, los toros en Portugal también mueren. Mueren en el matadero, pero mueren. Es que aquí parece que nos creemos que el toro no muere. Claro que muere en el matadero. Ahora la pregunta es, no, es que como muere y no lo ve el público, entonces está bien. Pero ¿qué hipocresía es esta? Entonces, cuando yo digo que los toros son verdad, los toros sin muerte es una media verdad y eso es una doble mentira. Ahí está el problema. ¿Y en qué cambiaría la corrida de toros sin la muerte? Bueno, en primer lugar, como digo, es que al matador de todos se le llama matador y el toro muere. Y que todos en la plaza hagamos la hipocresía de, el toro se retira y ahora se va, cuando como que el toro no se va a morir. No, al toro lo van a matar dentro de unas horas o de unos días en un matadero. Entonces, ¿qué amor, qué dignidad hay por ese toro cuando lo vas a matar en un matadero porque no lo quieres ver morir en la plaza? Eso es hipocresía. Así que, claro que puede haber toros sin muerte, ya digo, es el modelo portugués, pero es un modelo que no tiene mucho futuro porque la esencia de la tauromaquia por la que se ha mantenido milenios es porque es verdad. Me parece también muy interesante hablar de este tema. Sabater habla de que los animales no tienen derechos porque no tienen la capacidad de asumir deberes y responsabilidades. ¿Tú crees que esto es lo que le da un valor menor a los animales de lo que tiene el humano? O sea, ¿qué diferencia al animal con el humano o al humano del animal? Muy buena pregunta, que además es una pregunta muy extraña de tener esta discusión en Ecuador, porque en Ecuador hay una constitución que dice una imbecilidad tal como los derechos de los animales. Entonces, claro, para los constituyentes en Ecuador o para la ideología en general en Ecuador ahora, derecho es lo que dice la ley, entonces todos tenemos derecho, olvidándose completamente del derecho natural o de la verdad del derecho. El derecho es la dignidad del ser humano. El derecho es lo que nos damos los seres humanos para convivir. Y el derecho es propio de los seres humanos. Claro que el derecho siempre involucra tener responsabilidad, tener obligaciones. Claro que son las dos caras de la misma moneda. Pero como vivimos en esta sociedad infantil, adolescente, que dice, yo tengo derecho a, y oiga, ¿y usted obligación de? No, obligaciones no. Obligaciones los otros tienen obligación de pagarme a mí lo que yo digo que son derechos. Voy a citar a Chesterton, aquello que dice algo así como, no hay manera más fácil de pervertir a una sociedad
que hacerles creer que todo lo que quieren son derechos. Entonces, la idea de que hay derechos porque los alzamanos de la Asamblea levantan y dicen derecho, no, los derechos son humanos, son intrínsecos, y los derechos nos vienen a los seres humanos por nuestra dignidad. Y voy a doblar la apuesta y decir algo más, porque tenemos alma, porque somos superiores a los animales. Por supuesto que somos superiores a los animales. Y el hecho de que pongamos en duda que un perro o un gato o una lombriz está a la altura ontológica de un ser humano es un insulto a la humanidad, porque no puede ser, porque nosotros somos especiales. Y te digo, si somos los que tenemos la suerte de ser creyentes, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y los que no tienen la suerte de ser creyentes, porque Dios nos ha hecho iguales entre nosotros en una comunidad humana. Los derechos son humanos, las personas son el núcleo esencial del humanismo. Y cuando perdemos el humanismo por un falso ecologismo, por un naturalismo que exalta a una lombriz igual que a una persona, lo siento, pero se está rebajando las personas. Y yo no estoy dispuesto a que hagan esto a mis semejantes, ni siquiera a los animalistas, que también son personas. Yo también, como joven, sí me pregunto, entiendo esta situación en donde se ve al ser humano en la parte superior de la pirámide, digámoslo así, pero ¿qué le puedes decir tú a un joven que más bien propone una idea de, no sé si decirlo, fraternidad o comunidad con los animales? ¿Por qué no vivimos todos en vez de simplemente que un grupo oprima al otro? ¿Por qué tenemos que matar al toro por diversión y no podemos convivir con los animales? Claro, porque ese joven ha visto las películas de Disney, y las películas de Disney todo van por el campito, y entonces aparece una ardilla y se ponen a hablar con las ardillas, pero si no estás completamente drogado, las ardillas no hablan. Y las personas sí hablan. Si no estás completamente drogado, no te acercas a abrazar a un lobo, como diría San Francisco, hermano lobo, porque el lobo te va a comer. Porque la naturaleza no es buena ni mala. La naturaleza es, y estas categorías no entran. Entonces, esa idea de que lo natural es bueno, bueno, pues ¿sabe usted algo? Los virus son naturales, son parte de la naturaleza. Y eso quiere decir que tienes que ir por lo natural y huir de los químicos, porque la medicina que te tomas para matar al virus es química. Evidentemente, ni lo natural no es ni bueno ni malo, es natural. Y evidentemente no podemos tener una convivencia pacífica todos con los animales, porque los animales son distintos a las personas. Es que es bastante evidente. Y además, los que dicen esto son otros hipócritas, porque no lo aplican en su vida diaria. No es verdad que viven en una casa llena de cerdos, gallinas, patos y ocas todos juntos y ratones, porque no se puede vivir una vida civilizada así, así que no es verdad. Así que, como son unos hipócritas y no aplican lo que dicen, entonces, ¿por qué vamos a tenerles que tener tan en cuenta? Muchas gracias, Luis. Me informan que debemos ir a un corte, pero regresamos pronto a esta apasionante conversación sobre la tauromaquia. Gracias. Ya volvemos. El verano llegó, el bosque se secó, hay vida escondida la que el fuego mataría. No prendas la fogata, que una chispa todos mata. Si eres agricultor, apaga esa llama, por favor. Ponte pilas, juntos contra el fuego. Este es un mensaje del Cuerpo de Bomberos Quito. Denuncia los incendios al 911. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Hola, bienvenidos a Resplandor. Somos una comunidad terapéutica diferente en la cual estamos orientados a la rehumanización de las personas que lamentablemente han tenido que vivir los horrores de la adicción. Nuestra comunidad terapéutica no tiene maltrato físico, tiene un proceso integral en el cual trabajamos conjuntamente con la familia, brindando el apoyo terapéutico necesario. Contamos con profesionales capacitados, seguridad 24 horas y sobre todo monitorización con cámaras en tiempo real para que los familiares puedan ver cómo se va brindando el proceso por el cual nos están contratando. Tenemos instalaciones aptas para poder brindar un servicio de tratamiento y sobre todo para que te sientas en casa, con amplio espacio verde, con huertos, con un horno de panadería, con gimnasios. Tenemos un servicio residencial y ambulatorio. Con mujeres podemos trabajar de manera ambulatoria y residencial para varones.
Bienvenidos, les esperamos. Onki Constructora. Con el talento y la fuerza del pueblo ecuatoriano, unimos caminos, levantamos sueños y construimos las bases de un futuro más. La hidroenergía es la energía del Ecuador. Más limpia, de mayor rendimiento, más barata. Coca-Codo Sinclair, la mayor central del Ecuador, cubre con su energía a 1 de cada 3 hogares del país. Sinohidro, orgullosa constructora de Coca-Codo Sinclair. Las noticias y sus protagonistas, todos los días, desde las 9:30 hasta las 10 de la mañana. Esto es Clave S. Estamos de regreso en Quito Capaz con nuestro invitado Luis Espinosa Godet sobre este apasionante tema que es la tauromaquia. No te olvides de seguirnos en Quito Capaz en todas las redes y en Clave en todas las redes. Pon tus comentarios, dinos lo que piensas sobre este tema tan apasionante que es la tauromaquia. En clave con K, que si no se nos van a confundir. En clave con K. La C con K, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Luis, continuando con lo que estábamos hablando previamente, también Sabater habla de este tema de la tauromaquia como un enfrentamiento entre la razón humana y la fuerza bruta del animal. Claro. ¿Cómo se puede visualizar eso en la tauromaquia? Es que los que critican los toros no han ido nunca a los toros. Entonces no saben de lo que están hablando. Yo tengo una anécdota muy divertida de un amigo muy inteligente que era de los movimientos antitaurinos del Ecuador, pero era un chico muy inteligente. Y entonces dijo, oye, está bien, yo soy antitaurino, pero voy a verlo, ¿no? Para criticarles, Y de hecho fue a la corrida con la idea de saltar a la plaza y poner una pancarta. Por eso fue a la corrida. Pero se quedó viendo el primer toro, se quedó viendo el segundo toro, y cuando tocó el momento de saltar el tercer toro, dijo, chuta, si esto me gusta, si esto me parece que tiene verdad, ¿no? Y ahora es un gran taurino, es de mis mejores amigos taurinos del Ecuador. Entonces, si te tomas la molestia de verlo, ¿por qué digo esto? El toro es el animal más majestuoso que hay en la naturaleza humana. Podemos discutir entre el toro y un guepardo, pero en nuestras tierras que no hay leones. Aquí, lo que hay en Europa, lo que hay aquí, son toros. El toro es el animal más grande, más poderoso, más majestuoso. Tú ves un toro de 300 kilos, 500 kilos que pueden llegar a pesar, y te sobrecoge, ves belleza, ves fuerza. Y ese animal es el que coge el ser humano y dice, a ti te voy a domesticar. A ti, que eres la fuerza de la naturaleza bruta, que luego vamos a ver que no lo es, pero lo representas. A ti te voy a domesticar. ¿Y cómo? Con un trapo, con un simple trapo, con mi inteligencia, que es muy superior a la tuya, y un simple trapo. Te voy a poner un trapo. Por eso en los toros se dice parar, templar y mandar. Eso es lo que dice. Te voy a parar, te voy a templar y te voy a mandar. Porque yo, como persona, estoy por encima de tu fuerza bruta, de tu naturaleza salvaje, de esos 550 kilos de peso con 2 cuernos así de grandes que embisten. Y en ese embestir, yo te respondo con templanza, yo te respondo con serenidad, y yo te respondo con belleza. Y te digo, esa fuerza, por aquí, cariño, por aquí despacito, pegadito, ole, y te he mandado, y estoy por encima. Llevamos, desde tiempos de los griegos, haciendo esto, desde tiempos de Creta llevamos haciendo esto, porque es la definición de ser humano, es la cultura por encima de la naturaleza, y eso es lo que nos hace seres humanos, el sometimiento de la naturaleza. Cultura viene de cultivo, y el cultivo es eso, es arar la tierra para civilizarla. No puede haber civilización sin cívitas, sin ciudad, sin ese dominio de la naturaleza que es el ser humano. Dominamos los cerdos, dominamos los caballos, dominamos el trigo, dominamos el maíz, dominamos la papa. Ese proceso de domesticación lo exaltamos a belleza y lo representamos, repitiéndonos a nosotros mismos el mito de nuestra fundación como seres humanos en la tauromaquia. Somos más humanos cuando somos taurinos, porque nos contamos a nosotros mismos con belleza lo que somos.
Joder, qué bonito. Muy bonito esa idea, me encantó ese tema del mito. Ese tema del mito me parece muy importante. ¿Qué tan importante es contarnos a los seres humanos este tema de somos superiores a los animales? ¿Qué tan importante es? Claro, pero fíjate que frente al ecologismo que nos dice somos iguales que los animales, la tauromaquia te dice somos superiores a los animales. Y además somos únicos. Los somos superiores no por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Somos superiores porque creamos belleza. Y cada vez que nos repetimos que a nosotros mismos que somos superiores, vamos a ser capaces de lograr algo más. Porque en la naturaleza no hay progreso. El cerdo es cerdo y lo será toda la vida. El caballo, 1000 generaciones de caballo, jamás creará un avión, un barco, un tren. El ser humano sí progresa, porque es superior y somete a lo anterior, y por eso se hace a más. Por eso tenemos que estar tan orgullosos en la tauromaquia de ser seres humanos. Nos recuerda lo que somos, nos recuerda que somos mortales, y nos recuerda que somos superiores. Nos recuerda lo importante de la vida. Y hay una idea que me llama mucho la atención y que estoy seguro que a muchos jóvenes también, que se hacen esta pregunta, es, sí, en la tauromaquia se representa la inteligencia del ser humano, pero ¿por qué usamos las espadas y esas herramientas en vez de estar en igualdad de condiciones con el toro? ¿Por qué no es el humano contra el toro? Ya. Si realmente utilizásemos la inteligencia contra el ser humano, contra el toro, perdón, haríamos como hacen en los mataderos. Y es que directamente le pegas un tiro, le haces una electrocutación, que normalmente es como se mata ahora, y ya está. Es decir, no estamos aplicando todo a nuestra capacidad, estamos aplicando poquito de nuestra capacidad, pues la espada viene de la edad de hierro, ¿no? Ahí estamos, y la tela que podemos hacer. Por tanto, estamos aplicando muy poquito de nuestra capacidad, del momento de la historia de la humanidad cuando nosotros nos dimos cuenta que éramos superiores, ¿no? Pues más o menos de la edad del hierro. Y ahora, de por qué no nos enfrentamos directamente, claro, porque eso sería injusto, porque a fuerza bruta te gana el toro, a fuerza bruta te gana el toro, pero nosotros no solo somos fuerza bruta, tenemos inteligencia y por eso. Ojo, dicho esto, y ya que he hablado de los espectáculos portugueses, no recuerdo el nombre, pero es bellísimo ver en Portugal cómo coge uno al toro por los cuernos y le paran entre 8 o 10 que se ponen por detrás y a fuerza bruta 8 hombres paran a un toro. Pero lo máximo que puedes hacer es pararlo, ya matarlo, desnucarlo, ya está por encima de nuestras capacidades. Y también cualquiera que haya ido a un concurso de recortes, que es cuando uno se enfrenta de tú a tú con el toro. Yo vi un concurso de recortes aquí en la plaza de Quito precioso. Cuando uno se enfrenta a un concurso de recortes es de tú, a cuerpo desnudo contra el toro, pero ahí no es para matarle, ahí es solo para burlar, ¿no? El burladero, burlarle, ahí le estoy haciendo gracias con él. Y creo que también es muy importante mencionar que el hecho de que seamos seres humanos es lo que nos permite tener esas herramientas para Claro. torear, digámoslo así. Entonces me parece muy interesante de que si no podríamos nosotros construir esas herramientas, seríamos igual que los animales, pero no solo somos fuerza bruta, y me pareció muy interesante esa idea. Ahora quisiera llevar esta conversación un poco más ya a la ciudad, al tema, a la capital, a la ciudad, nuestra hermosa ciudad que tenemos aquí atrás. En las fiestas de Quito, las corridas de toros eran la esencia de las fiestas de Quito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se cedió al discurso progre de autoodio. Y el autoodio es una enfermedad mental grave, porque el autoodio te hace infeliz a ti y hace imposible que prospere, que sí que seas feliz. Y se hizo el discurso del autoodio, esa imbecilidad de, no, es que los toros son españoles, pero oiga, ¿cómo va a decir usted esa imbecilidad? Si aquí hubo toros desde básicamente, pues no recuerdo la fecha, creo que la primera corrida es de 1540 y tantos, o sea, a poquísimo de haberse fundado la ciudad, ni 15 años después ya había una corrida de toros. ¿Cómo va a decir que esto es español si hay toros ecuatorianos, ganaderos ecuatorianos, toreros ecuatorianos, banderilleros ecuatorianos, empresarios ecuatorianos? Todo ha sido la esencia del Ecuador, era la esencia de Quito. Y como a muchos en América hispana, por desgracia, no quieren asumir el mestizaje, no quieren asumir que somos españoles e indígenas, y la combinación de los dos es el mestizaje, que es este continente tan maravilloso, este continente que hablamos la misma lengua, este continente que tenemos la misma cultura, este continente que tenemos la misma manera bella de entender bella y alegre de entender la vida. En lugar de asumir esto, decir con orgullo,
somos quiteños, vamos a los toros, que es lo normal y lo lógico. Ahora dicen, ay no, somos quiteños, pero eso es espaciol, pero he leído un autor norteamericano que me dice que los animales buenos, pero nosotros malos, ay pero qué horror, ay pero quién soy yo, ay pero qué vamos a hacer. No, que no haya toros, que además es profundamente antiliberal e inmoral. Oiga, si usted no quiere ir a los toros, allá usted, o sea, es su problema, pero no me impida a mí ir a los toros, son dos cosas completamente distintas. Que a usted no le gusta me parece bien, a mí no me gusta la mierda de sus ideas, pero eso no quiere decir que yo le digo que usted tiene que tener las mías, son dos cosas completamente distintas. Entonces, con ese espíritu impositivo y además totalitario, prohibieron a todo el mundo, no, es que se ha votado, ya, pero ¿qué más da que se vote? O sea, hay cosas, no, es que vamos a votar que no se puede comer pollo. Pues vaya imbecilidad, eso no se vota, eso no es un tema de mayorías. Entonces, votaron y nos quitaron los toros, pero no nos quitaron los toros, quitaron la esencia de las fiestas de Quito, quitaron la tradición, quitaron la identidad y quitaron la economía. Claro, el empobrecimiento económico es consecuencia de un empobrecimiento cultural previo, y primero vino el empobrecimiento cultural y luego el económico. Qué interesante esta idea de que el empobrecimiento cultural vino primero. A mí me preocupa de alguna forma cómo la juventud ha perdido esa esencia quiteña, digámoslo así. ¿Qué tan importante eran los toros en esa esencia quiteña? ¿Es esencialmente quiteña los toros? Claro, los toros, vamos a ver, ¿se puede ser quiteño sin que te gusten los toros? Pues sí. Ahora, ¿los toros eran parte de la quiteñidad durante siglos? Por supuesto. Ahora, si empezamos a quitar elementos de la quiteñidad, o más importante, si empezamos a quitar elementos de la quiteñidad, queriendo eliminar todo lo español del elemento de la quiteñidad, ¿qué nos queda? No queda el idioma, no quedan las fiestas, no queda la religión, no queda la comida, no queda el chancho. ¿Qué queda? No queda Occidente, no queda... ¿Qué queda? Pues que queda un mito que no nos lleva a nada. Entonces, ahí sí que el problema es que los toros es la punta de lanza de un proyecto cultural que quiere imponer una cierta manera de ser quiteño o de ser ecuatoriano, que lo quiso hacer durante el correísmo, que es una cierta manera de ser ecuatoriano en contra de la esencia de lo que es el Ecuador, que es el mestizaje. Ahora, pero sería interesante si habría otra forma de ser quiteño, digamos, o nos quisieran imponer otra forma de ser quiteños, pero yo sí creo que se ha perdido un poco la quiteñanidad, digamos. ¿Por qué? Porque creo que en las fiestas de Quito había este sentimiento de soy quiteño y estoy festejando a mi ciudad, pero se ha perdido esa alegría, digamos, en las fiestas de Quito. Entonces, ¿tú crees que el quitar los toros sí hizo que las personas ya no sientan este amor por su capital? Vamos a ver, antes los toros eran parte esencial de las fiestas de Quito. Ya han tenido 15 años, 15 más o menos, ¿no? Digo, cito de memoria, para construir una alternativa. Para decir, oye, no, mira, quitamos esto, pero tenemos este proyecto cultural ilusionante que lo va a sustituir. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque no lo tienen. Solo tenían una propuesta en negativo. No nos gusta eso, que en el fondo es no me gusto yo. No me gusta mi mitad identitaria que viene de lo español. Entonces odio esa mitad identitaria, la desgarro, la quito, pero luego no lo sustituyó con nada, porque no había una propuesta en positivo, solo había autoodio e imposición. Y tú lo has hecho, o sea, las fiestas de Quito que tú has vivido son las que hay ahora, que no son las que vivieron tus padres, porque han quitado ese elemento. Y ojo, yo más bien puedo percibir que evidentemente hay problemas con la globalización, las identidades culturales, pero yo más bien puedo percibir que en otros lugares los jóvenes han encontrado más identidad yendo a los toros. Lo puedo decir en Lima, donde se está abriendo plazas nuevas, lo puedo decir en España, donde los jóvenes están yendo a los toros, lo puedo decir en las fiestas patronales en tantos pueblos. Incluso, más importante todavía, tenemos que hablar de la tauromaquia popular. Tenemos que hablar de los pueblos de Pichincha, que todavía tienen toros, donde se han duplicado la asistencia de jóvenes a esas corridas populares. Porque aquí la idea es que los toros son una cosa de pelucones que pagan un montón de plata por ir a una plaza. Sí, esos toros existen. ¿Y qué me dice usted de todos los toros populares? ¿Qué me dice usted de todas esas fiestas de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana, donde los toros son la parte esencial de la fiesta y que no solo
no están teniendo menos asistentes, sino que cada vez están teniendo más asistentes porque los jóvenes identifican su identidad yendo a esas corridas populares donde fueron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y así hasta 5 siglos atrás te puedes imaginar cuántas generaciones. Da un sentido de pertenencia. Eso En el es. momento en que hay una fiesta tan grande y tan bonita de belleza y de verdad, hay un sentido de pertenencia y Eso un es. significado trascendental. Ahora, ya que hablamos del empobrecimiento cultural, y también mencionaste, Luis, de que eso lleva a un empobrecimiento ya en temas económicos, tenemos la Plaza de Toros de Quito cayéndose a pedazos. Cayéndose a pedazos. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué efectos económicos tuvo esta eliminación, prohibición? Vamos a ver. Quito es una ciudad que tiene un patrimonio bellísimo, casi todo concentrado en el centro histórico. Y fuera del centro histórico no hay tantos edificios emblemáticos. Uno de los edificios emblemáticos que tenemos es la Plaza de Toros, que es una belleza. Y algún arquitecto dice, no, es que no está declarado patrimonio de interés. Bueno, pero menuda imbecilidad, esto no es una declaración legal, es una declaración popular. El pueblo lo ve y dice, qué belleza. Ya está, es una belleza, ¿no? Es una belleza. Esa belleza tenía una función, que era dar corridas de toros. Ahora, esa función se la han quitado. Y otra vez, en 15 años, ¿han sido capaces de imaginar una función alternativa? ¿En 15 años han sido capaces de imaginar para qué se puede emplear ese espacio? No. Silencio absoluto. Tenemos la belleza, pero la abandonamos. Y tenemos esa idea de lo tenemos aquí, esta riqueza, pero ni siquiera se nos ocurre qué se puede hacer ahí. En 15 años no han tenido ideas. Y ahora dicen, no, vamos a derruirlo. Pero perdona, que usted sea un patán y un idiota no quiere decir que le podamos robar a las generaciones siguientes de quiteños la posibilidad de ir a esa Plaza de Toros, que es una belleza y que ya está construida. O sea, una ciudad que tiene graves problemas de infraestructuras, en lugar de proponer conservar lo que tenemos, proponen destruir de lo poquito que tenemos. Tenemos poco y lo quieren destruir. Pero ustedes son idiotas. O sea, ustedes no tienen ningún sentido de la mesura. Evidentemente, hay que conservar la plaza. Hay que conservarla como testimonio. Y evidentemente, hay que reinventar la plaza. Se pueden hacer conciertos, se pueden hacer espectáculos, se pueden hacer congresos. Tenemos que reinventar esa plaza, pero eso es labor de los jóvenes quiteños como tú. Me gusta mucho hacia dónde va la conversación. Guárdate las ideas, Luis. Vamos a ir a un corte y pronto regresamos. No te olvides de seguirnos en Enclave con K y Quito Capaz en todas las redes sociales. Ya volvemos. El verano llegó, el bosque se secó. Hay vida escondida, la que el fuego mataría. No prendas la fogata, que una chispa todos mata. Si eres agricultor, apaga esa llama, por favor. Ponte pilas, juntos contra el fuego. Este es un mensaje del Cuerpo de Bomberos Quito. Denuncia los incendios al 911. Alcaldía Metropolitana. Quito. Estamos de regreso en Quito Capaz con nuestro invitado especial Luis Espinosa Godet, y para terminar ya esta apasionante conversación, sí quisiera preguntarte, Luis, ¿y ahora qué hacemos? Hemos hablado de todas las implicaciones culturales, económicas, del significado trascendental de la tauromaquia. ¿Qué hacemos para reactivar este espectáculo tan bonito y de belleza y de verdad que existía en nuestra capital y ya no hay? Quizás es mi deformación como profesor, pero yo siempre voy a tener que terminar diciendo algo así como estudiar, leer y estudiar y ver. Es decir, lo primero, métete a YouTube y ve una corrida de toros. Ve la faena de Morante del otro día en Sevilla, la faena de Morante el otro día en Madrid, por poner faenas del 2025. Y mira lo que te estás perdiendo. Míralo con ojos inocentes, puros. Oye, ¿qué veo aquí? Y mira lo que te estás perdiendo. Lee a Sabater, lee a Antonini de Jiménez, lee a Rubén Amón, lee a Andrés Amorós, todos esos libros bellísimos que hablan de la tauromaquia. Ve a una corrida de toros, sea una corrida popular o sea una corrida de las que todavía quedan de plazas de primera o de segunda. Y una vez, porque nadie va a querer recuperar lo que desconoce, nadie va a amar lo desconocido. Entonces, una vez que lo empiezas a conocer, lo vas a empezar a amar. Y cuanta más gente empieza a hablar de toros, más posibilidades hay de que podamos recuperar la tauromaquia y la identidad.
Muchas gracias, Luis, te agradezco por la invitación, por venir acá, por aceptar la invitación y por hablar de este tema tan importante que cada vez tenemos que hablar más como jóvenes y como sociedad quiteña en nuestra capital. Encantado, Tomás, y te auguro mucho futuro en Quito Capaz. Muchas gracias, Luis. Gracias a la audiencia que nos acompaña. No se olviden de seguirnos en Enclave con K en todas las redes sociales y en Quito Capaz en todas las redes sociales. Fue un placer estar con ustedes. Nos veremos en un próximo episodio.